Hola a todos, bienvenidos a Spoiler Anita, un podcast donde me daré el lujo de hablar de todo lo que tenga ganas. Soy Anita Barrás, mujer, cis, heterosexual, de Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. Soy abogada, especialista en derecho de familia, entre otras cosas. Me identifico como feminista y activista gorde. Transitando el 2021, tengo 34 años y el camino que me trajo hasta hoy me dio mucho para compartir. Así que, empecemos. Buenas. En el capítulo de hoy tengo ganas de hablar de lo que significa ser del interior del país. Obviamente en contraposición quizás a quienes son de capital. Y esto, si bien lo voy a contar, digamos, o dar mi opinión de lo que significa ser del interior de la Argentina, probablemente muchos países latinoamericanos se vean reflejados porque creo que hay un funcionamiento similar en un montón de cosas. Eh, Como saben, pero no está de más repetirlo, yo soy de Viedma, de Río Negro. Si bien soy de una ciudad capital, donde nací y donde vivo actualmente, es una ciudad muy pequeña, que tiene sus cosas bellas porque estamos a la vera del Río Negro, muy próximos a la desembocadura del Mar Atlántico, entonces tenemos muchas bellezas naturales. Lo cierto es que en términos de desarrollo urbanístico y un poco de lo que tiene que ver con las cuestiones quizás más capitalistas, eh, nos cuesta, ¿no? Estar al día. Eh, y si bien siempre hay movimientos, ¿no? De las distintas generaciones que ocupan el lugar de juventud como para traer lo nuevo, por así decirlo. En muchas cosas siento que nos quedamos en el tiempo, o por lo menos nos cuesta más avanzar, ¿no? Hace poco, muy poco, eh, instalaron la aplicación Pedidos Ya en Viedma. Y me refiero a que estoy hablando de, estamos en julio del 2021 y hace menos de un mes que tenemos la aplicación activa. Es una aplicación muy conocida, creo que no solo en las ciudades más grandes de la Argentina, sino que también funciona en otros países, la verdad es que no estoy segura, pero eso ya da, ¿no? Un panorama de cómo tarda un poco todo en llegar a lo que es el interior. Y hay muchas diferencias. Yo crecí escuchando a mis padres decir que en Buenos Aires estaba todo. En Buenos Aires está todo. Siempre mi padre me decía eso. Me lo decía con admiración. Y mi madre también. Un poco esta idea de que el dicho tan famoso de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. De chica, cuando he tenido que ir a algún especialista, mi mamá recurría a ir a Buenos Aires. Y no somos los únicos. Buenos Aires, los centros de atención de salud atienden a muchas personas del interior del país. Y esto no es porque no tengamos profesionales, sino porque quizás tenemos menos profesionales, quizás no hay especialistas de determinadas cuestiones muy concretas, y menos hace 30 años, ¿no? Cuando yo estaba creciendo. Y entonces, bueno, había que recurrir a ir a la capital, pero yo estoy a casi 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Mis padres son oriundos de, bueno, de Santa Fe, en realidad del litoral, porque mi mamá nació en Concordia, Entre Ríos, y mi papá es de Santa Fe,
Mi familia entonces es primordialmente santafesina. Tengo familia todavía viviendo allá, seres muy queridos, y siento que Santa Fe es parte también de mi vida y también es del interior, pero igualmente es una provincia de como las del norte. Todavía están un poquito más avanzadas que las que somos Patagonia, ¿no? Avanzadas es un término que puede tener muchas connotaciones y yo aquí lo estoy usando con una connotación positiva, pero obviamente que estoy hablando desde una perspectiva de un sistema capitalista, ¿no? Y eso no sé si es bueno o malo y creo que es criticable y debatible. Pero bueno, hay muchas cosas que hacen que las personas que somos del interior ex- experimentemos las cosas distintas. O sea, yo ahora, gracias de alguna manera a la pandemia, tuve la oportunidad de conectarme virtualmente con personas, con muchas personas que son de capital o alrededores de capital. Em, hay un chiste que es verdad y es que para nosotros los del interior la diferencia entre Capital Federal, AMBA o Gran Buenos Aires y provincia, lo que es provincia que está alrededor de capital, realmente es todo lo mismo. Y no quiere decir que pensemos que literalmente es lo mismo, sino que sentimos que la idiosincrasia es muy similar. Y al estar tan cerca de capital, no viven las mismas experiencias que nosotros. Yo, por ejemplo, hacía mucho tiempo que, o varios años, que sabía que me interesaba mucho el stand-up, la comedia, me gusta, me encanta y quería aprender sobre el tema, pero en mi ciudad no hay stand-up y no solo que no hay movida de stand-up, sino que tampoco hay, obviamente, lugares en donde aprender sobre stand-up. Así que, bueno, un poco gracias a la pandemia tuve la oportunidad de hacer los cursos con las chicas de Escuela de Pie, que es una escuela de stand-up que, por supuesto, desde ya recomiendo para cualquiera que quiera acceder, porque no solo las quiero y las admiro mucho, sino que siento que, bueno, justamente abrieron una puerta para que yo de alguna manera pudiera cumplir este deseo, ¿no? De acceder a conocer más sobre la comedia, sobre el stand-up. Y también me dieron la oportunidad de tener contacto con un montón de gente que es más capitalina. O por ahí, porque ellos les encanta aclarar que quizás no son de capital, pero están ahí cerca y para nosotros el resto del interior del país es casi como lo mismo. Eh, y bueno, ese es un gran ejemplo. Poder haber estudiado stand-up a los 33 años, cuando quizás hacía ya 5 que yo tenía en mi cabeza esta cosa del deseo de hacerlo y pensar, solo yendo a Buenos Aires podría hacer esto. De la misma manera, cuando yo me fui a estudiar, acá es muy común irse a estudiar y en el interior del país, creo que en todos los lugares que son chicos, no estoy hablando por supuesto de las grandes capitales de provincia como por ejemplo Córdoba capital o bueno Santa Fe capital, pues Rosario no es la capital de Santa Fe, lo aclaro, es algo que nos da mucha bronca a quienes somos casi, en mi caso casi santafesinos o santafesinos, pero son ciudades muchísimo más grandes que tienen sus propias universidades y nosotros acá en Río Negro hoy tenemos una universidad de Río Negro que está funcionando muy activamente y, y donde hoy en día mi ciudad, Viedma, se convirtió en una ciudad que alberga estudiantes, porque hay muchos chicos que están estudiando carreras aquí mismo, pero cuando yo me fui a estudiar eh, en 2005, eh, no había carreras para estudiar acá más que educación física, que no es
para nada algo que a mí me interesara estudiar. Yo estudié abogacía y para eso me fui a vivir a Bahía Blanca, que es una ciudad considerablemente más grande que Viedma, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad muy próspera económicamente y bastante grande para la zona a la que pertenece, ¿sí? Porque el sur de la provincia de Buenos Aires es como la parte más olvidada de la provincia de Buenos Aires. Y esto me lleva a pensar también en esto de ser del interior versus ser de capital. La realidad es que nuestro país tiene una extensión territorial muy grande y eso hace que, bueno, las distancias sean muy grandes y que tengamos mucho territorio sin poblar. Pero esa realidad del territorio sin poblar también se ve mucho más acá en el sur del país. Porque cuando yo digo que algo me queda cerca, probablemente esté hablando de que me queda unos 200 o 300 kilómetros. Y eso, para las personas que viven en el centro del país, es lejos. Em, pero nosotros, acá en el sur, estamos acostumbrados a quizás hacer 200 kilómetros de ruta y que no haya una ciudad en el medio. Y ciudad o pueblo, ¿sí? Lugar en donde, no sé, parar. Em, Esa realidad hace que todo sea más costoso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho viajar en ruta, pero siempre digo lo mismo. No puedo subirme al auto sola y viajar distancias tan largas estando sola, sabiendo que en la ruta no es que cada 30 kilómetros me voy a encontrar un poblado o algún lugar en donde parar. Y, y eso ya marca una realidad. Otra cuestión, además de tener que irse a estudiar a otro lado, cosa que bueno, ahora está cambiando, pero que en su momento a mí no me quedaba otra, digamos, la posibilidad de estudiar una carrera universitaria significaba irme a vivir a otra ciudad. Y eso significó para la generación entera de chicos que somos de acá y todavía muchos siguen eligiendo irse, porque obviamente en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de La Plata, y estoy hablando de universidades públicas, incluso en la Universidad Nacional del Sur, que es donde yo estudié, hay muchísimas más carreras y todavía que las que hay acá en Vietnam, en la Universidad de Río Negro o en la Universidad del Comahue. Pero eso no es únicamente lo que nos marca, ¿sí? Tener que a los 18 años, como mucho, 17, 18, tener que mudarte a otra ciudad, a vivir solo y a estudiar, porque tenés que completar ese tramo de vida que tus padres un poco te están imponiendo y a la vez permitiendo, ¿sí? Es como una dicotomía importante, porque se convierte en una gran obligación, en un gran peso, pero a la vez es un gran privilegio poder estudiar una carrera universitaria y más si es así de esta manera, ¿sí? Cuando te tienen que mantener en otra ciudad. Pero además hay otra cosa que es todo lo que tiene que ver con el comercio propiamente dicho. La realidad es que nosotros acá hay actividad comercial, pero no hay mucha competencia y entonces los precios ya de por sí son caros. Pero todo lo que nosotros consumimos en el interior, y esto creo que vamos a coincidir desde cualquier parte del interior, las cuestiones que los productos que consumimos generalmente vienen de capital. Y me acuerdo que de chica mi madre era contadora y ella siempre me explicaba o me repetía que a nosotros todo nos sale más caro porque estamos más lejos. Y yo siempre me preguntaba que por qué. Y eso tiene una explicación muy lógica, que es que a los productos o al valor, digamos, del producto en sí, hay que sumarle el transporte, ¿sí? De esos productos para que lleguen acá.
Entonces también estamos acostumbrados a pagar más caro por todo. Y eso es otra de las contras de vivir en el interior. Por supuesto, también cuando uno forma parte de ciertas minorías, como en mi caso, me considero activista gorda porque soy una persona gorda, una mujer gorda, siempre fui. Eh, y por lo tanto, crecí en los 90, lamentablemente. En mi ciudad nunca conseguí, en mi infancia y adolescencia, ropa de mi talle que fuera acorde a mi edad. Siempre me tuve que vestir con lo que había, con ropa de personas mayores o con ropa de varones, porque tampoco existía esta cuestión de lo unisex un poco más eh, como se ve ahora, ¿no? De la ropa sin género, que también es una movida muy nueva y muy copada. Por lo tanto, recién hoy, después de los 30 años, pude empezar a experimentar el hecho de encontrarme con marcas que hacen ropa que está de moda y que es hermosa y que puedo comprar porque tengo el poder adquisitivo para hacerlo. Pero una vez más, la tengo que comprar en Buenos Aires porque incluso si yo quiero ir a los negocios locales que venden ropa de mi talla y linda y etcétera, es muchísimo más caro que comprarla por internet y pagar un envío. Y, y eso me lleva a otra cosa, que es que comprar por internet tampoco es igual para quienes somos del interior que para quienes son de Buenos Aires. Porque el otro día estaba hablando con una amiga y quienes somos ansiosos nos pasa que cuando compramos algo que queremos, tenemos ganas de tenerlo y no vemos la hora de que nos llegue a nuestra casa. Yo estoy acostumbrada a comprar algo y tener que esperar como muy poco 4 o 5 días para que me llegue. Y mi amiga no podía entender cómo yo hacía para esperar a que eso llegue, cómo podía controlar mi ansiedad. Es una nimiedad, pero igualmente está hablando un poco de esto, de cómo en definitiva esta cuestión de la centralización del poder económico y también del poder político en nuestro país y hace que los tiempos sean vividos de forma distinta. Y no quiere decir que quienes somos del interior no suframos de ansiedad, porque soy un ejemplo de eso, pero sí tenemos que acostumbrarnos a otros tiempos, a esperar. Y no lo tomo a mal porque eso me parece que es un buen aprendizaje. Tenemos que aprender a esperar por las cosas que queremos, porque no van a llegar inmediatamente. Eh, Esas son un poco las diferencias. Por supuesto que yo cada vez que voy a Buenos Aires, digamos, viajo cada vez que puedo. Todos los años paso una o más veces por Buenos Aires. Me encanta, me maravillan las ciudades grandes y puede ser un poco por esta cuestión de haber crecido en un lugar tan chico. También sé que no viviría en una ciudad así, porque tienen un ritmo tan vertiginoso, y cuando digo vertiginoso me refiero a todo, a lo bueno y a lo malo de vida, eh, que yo no me imagino viviendo de esa manera, y más cuando soy una persona ansiosa. No creo que lo disfrutara mucho. Así que hoy en día, siendo del interior y habiendo crecido viendo todas estas cuestiones negativas, pienso que en realidad estoy donde tengo que estar. Mi padre muchas veces decía que él tendría que haber nacido en otro lugar porque él no está muy acostumbrado a ver las cosas positivas de la vida. Pero yo entiendo que ser del interior del país me da una perspectiva distinta. Y a la vez, hoy, gracias a un montón de cuestiones que tienen que ver con la globalización, con internet, con todo lo que hablaba de poder hacer talleres online, incluso gracias a la pandemia,
que es ya de por sí paradójico. Eh, Hoy mismo entiendo que es donde tengo que estar. Y no quiere decir que el día de mañana quizás me pueda ir a otro lado. Pero bueno, espero que les guste esta charla, que se siga esta conversación. Me parece que es muy importante que hablemos de lo que significa y lo que implica ser del interior versus ser de capital. O bueno, en nuestro caso, ser de Buenos Aires, capital y alrededores. Tenemos diferencias. Y es muy enriquecedor, digamos, tener diálogo desde las dos perspectivas. Creo que a las personas de capital les cuesta entender qué nos pasa o cómo vivimos quienes somos del interior. Pero, pero es una conversación que es muy enriquecedora y muy copada. Y así como a mí me gusta ir a capital, estoy segura de que a ellos les hace bien cada tanto escaparse de ese ruido y de esa vertiginosidad y venir un poco a las zonas más calmas del país, que además tenemos un país muy hermoso, pero eso lo podemos charlar en otra oportunidad. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Spoiler Anita.